¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos cristianos parecen caminar con una protección especial mientras otros enfrentan luchas constantes? Pablo el apóstol, mientras observaba a los soldados romanos en prisión, recibió una revelación extraordinaria que cambiaría para siempre la forma de entender la vida cristiana. Descubrió que Dios había diseñado una armadura espiritual completa, cada pieza con un propósito específico y un poder sobrenatural único. Pero aquí está lo fascinante. Esta armadura no es solo simbólica, es una realidad espiritual que puedes activar en tu vida diaria. Durante siglos, muchos creyentes han conocido estas verdades superficialmente, pero pocos han descubierto cómo aplicarlas con efectividad real. Hoy vas a conocer los secretos bíblicos profundos detrás de cada elemento, cómo funcionan en conjunto y por qué pueden transformar completamente tu experiencia cristiana. Prepárate para una revelación que puede cambiar tu destino. Pablo estaba sentado en el suelo frío y húmedo de su celda romana, con cadenas pesadas de hierro atadas firmemente a sus muñecas y tobillos. La prisión mamertina era conocida por ser uno de los lugares más terribles del Imperio Romano. El aire estaba cargado de humedad, moho y el olor metálico del hierro oxidado que se mezclaba con el sudor de cientos de prisioneros que habían pasado por esas mismas celdas oscuras. Cada día seguía exactamente el mismo ritual monótono. Los guardias romanos venían a cambiar turnos en horarios precisos, y Pablo podía escuchar desde lejos el sonido metálico característico de sus armaduras completas resonando por los pasillos largos de piedra. Estos soldados del imperio llevaban equipos de guerra verdaderamente impresionantes, que brillaban incluso con la poca luz natural que lograba filtrar a través de las pequeñas ventanas rectangulares ubicadas en la parte superior de las paredes de su prisión. Pablo tenía tiempo de sobra, horas interminables para observar cada detalle de estos guerreros profesionales. El yelmo de bronce bruñido protegía completamente la cabeza del soldado desde la frente hasta la base del cuello. La coraza elaborada, hecha de placas de cuero endurecido y refuerzos metálicos, cubría meticulosamente su pecho y espalda completa. El cinturón militar de cuero grueso sostenía firmemente la espada gladius y mantenía todas las demás piezas del uniforme en su lugar correcto y funcional. Las sandalias especiales tenían suelas reforzadas con clavos metálicos estratégicamente colocados para proporcionar tracción perfecta y evitar resbalones durante el combate más intenso. Mientras Pablo observaba todo esto día tras día, semana tras semana, algo verdaderamente extraordinario comenzó a suceder profundamente en su corazón espiritual. La próspera ciudad portuaria de Éfeso representaba un lugar absolutamente fascinante, pero espiritualmente peligroso para cualquier seguidor sincero de Cristo en el primer siglo. Por todas las calles principales pavimentadas había templos magníficos dedicados a dioses paganos completamente diferentes entre sí. El más famoso y visitado era sin duda el colosal templo de la diosa Artemisa, reconocido oficialmente como una de las 7 maravillas arquitectónicas del mundo antiguo conocido. Miles y miles de peregrinos, comerciantes y curiosos llegaban cada año desde lugares remotos para adorar devotamente a esta diosa de la fertilidad y comprar amuletos pequeños de plata finamente trabajada que supuestamente proporcionaban protección mágica contra todo tipo de males y desgracias. Pero la influencia pagana no terminaba únicamente con los templos oficiales. Éfeso también era ampliamente conocida y temida por sus magos profesionales, brujos experimentados y personas que afirmaban categóricamente poder comunicarse directamente con los espíritus de los muertos a través de rituales secretos. Había mercados enteros y especializados donde vendían abiertamente libros costosos de hechicería avanzada.
pociones mágicas de diferentes colores y efectos, y objetos ceremoniales específicamente diseñados para realizar rituales extraños y místicos. La población local pagaba verdaderas fortunas por estos servicios esotéricos, porque creían fervientemente que les proporcionarían poder sobrenatural sobre sus enemigos personales, o les ayudarían mágicamente a conseguir riquezas materiales, amor correspondido o venganza contra sus ofensores. Pablo había observado y experimentado personalmente todo este ambiente espiritual tóxico con sus propios ojos durante los 3 años completos que vivió predicando incansablemente el Evangelio verdadero en esa ciudad estratégica. Pero algo verdaderamente increíble y transformador sucedió cuando las buenas nuevas de Cristo comenzaron a extenderse poderosamente por toda la región. En el libro histórico de Hechos capítulo 19, versículo 19, el médico Lucas registró cuidadosamente esta escena impactante. Los temibles ejércitos romanos dominaban completamente el mundo conocido de aquella época histórica a través de su superioridad militar incuestionable. Sus soldados profesionales eran universalmente famosos y respetados por su disciplina férrea, su entrenamiento riguroso y sus técnicas de guerra absolutamente superiores a cualquier otra civilización contemporánea. Tenían formaciones militares geométricamente perfectas, como la famosa testudo o tortuga, donde los guerreros se cubrían estratégicamente con sus escudos rectangulares por todos los lados posibles y avanzaban unidos como una máquina de guerra prácticamente imparable contra cualquier enemigo. Sus espadas gladius eran consideradas las mejores armas blancas del mundo entero, forjadas con técnicas metalúrgicas secretas que los herreros romanos guardaban celosamente. Sus escudos curvos podían resistir efectivamente el impacto directo de flechas enemigas, lanzas arrojadizas y hachas de guerra. Cuando estos ejércitos peleaban en campo abierto, absolutamente todo se podía observar claramente. Soldados uniformados corriendo en formación, espadas metálicas chocando violentamente entre sí, sangre real derramándose sobre la tierra, gritos intimidantes de guerra resonando por kilómetros, el polvo espeso levantándose dramáticamente del suelo por el movimiento de miles de pies y cascos de caballos. Era una guerra completamente física, tangible, visible y documentable por cualquier observador presente. Pero mientras Pablo contemplaba diariamente a estos guerreros profesionales desde su celda estrecha, Dios Todopoderoso le estaba revelando gradualmente una realidad completamente diferente y revolucionaria para todos los seguidores genuinos de Cristo. En su carta inspirada dirigida a los cristianos Efesios, capítulo 6, versículo 12, Pablo escribió algo que probablemente sonó extremadamente extraño y confuso para sus lectores contemporáneos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Puedes comprender realmente lo absolutamente revolucionario que era este mensaje divino para esa cultura militar? Pablo estaba declarando audazmente que los verdaderos cristianos no pelean principalmente contra personas físicas de carne y hueso que se pueden ver, tocar o herir. Los ingenieros militares romanos eran reconocidos universalmente como verdaderos genios del diseño defensivo y la ingeniería de protección personal. Cuando estos expertos creaban meticulosamente una armadura completa para sus legionarios, estudiaban científicamente y con gran detalle exactamente cómo peleaban los diferentes tipos de enemigos del imperio y dónde dirigían estratégicamente sus ataques más letales y devastadores.
Sabían por experiencia acumulada en cientos de batallas que la cabeza humana era consistentemente el blanco favorito de los adversarios, porque un solo golpe certero ahí podía matar instantáneamente al guerrero más fuerte. Por eso, el yelmo protector tenía que ser extraordinariamente resistente y cubrir completamente el cráneo. Sabían perfectamente que el corazón y los pulmones representaban los órganos absolutamente vitales para la supervivencia. Por eso la coraza defensiva tenía que cubrir meticulosamente y sin dejar espacios el pecho completo y la espalda entera. Sabían intuitivamente que las piernas necesitaban moverse con libertad total durante el combate, pero simultáneamente requerían protección efectiva. Por eso, diseñaron las grebas que cubrían adecuadamente sin estorbar los movimientos naturales ni la agilidad necesaria. Cada pieza individual tenía una razón de existir muy específica y científicamente calculada. Absolutamente nada estaba colocado ahí por casualidad, capricho personal o tradición ciega. La experiencia combinada había demostrado claramente a Pablo que Dios Todopoderoso había aplicado exactamente la misma sabiduría suprema e ingeniería perfecta para diseñar cuidadosamente la armadura espiritual destinada a sus hijos amados. Él conocía perfecta e íntimamente todas las tácticas engañosas del diablo y sus demonios. Sabía con precisión absoluta exactamente dónde, cómo, cuándo y con qué intensidad iba a atacar sistemáticamente a sus hijos adoptivos. Conocía completamente las debilidades naturales del corazón humano caído, todos los puntos vulnerables donde los seres humanos son más susceptibles a la tentación sutil, al desánimo profundo, a la duda paralizante, al miedo irracional y a la desesperanza destructiva. Cuando el apóstol Pablo tomó cuidadosamente su pluma de escriba para redactar las instrucciones específicas sobre la armadura espiritual en su carta a los Efesios capítulo 6, versículo 11, eligió deliberadamente sus palabras con extremo cuidado y precisión teológica. Definitivamente no escribió de manera casual. Sería conveniente y beneficioso que consideraran la posibilidad de ponerse eventualmente la armadura completa de Dios. Tampoco dijo suavemente: si tienen tiempo disponible en sus horarios ocupados, tal vez podrían considerar usar ocasionalmente la armadura espiritual cuando se sientan en peligro. Las palabras específicas que seleccionó, inspirado por el Espíritu Santo, fueron mucho más directas, fuertes y militares. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el idioma griego, original del Nuevo Testamento, la palabra vestíos se traduce de endisaste, que significa literalmente cubrirse completamente y sin dejar espacios descubiertos, exactamente como cuando una persona se viste meticulosamente con ropa sobre todo el cuerpo para protegerse del clima severo. Es precisamente la misma palabra técnica que se usaba consistentemente cuando un soldado romano experimentado se preparaba sistemáticamente para la batalla más peligrosa e importante de toda su carrera militar. Definitivamente no era una sugerencia amigable, un consejo pastoral opcional o una recomendación teológica debatible. Era una orden militar directa, urgente e innegociable, emitida por un superior con autoridad absoluta. Pablo escribía exactamente como un general experimentado y veterano de muchas campañas que observaba claramente al ejército enemigo acercándose peligrosamente y gritaba desesperadamente a sus tropas que se protegieran inmediatamente, porque literalmente sus vidas espirituales dependían completamente de su obediencia inmediata a esta orden fundamental. Él sabía por experiencia personal dolorosa y observación directa
que los cristianos sinceros, que negligentemente no se ponían diariamente la armadura completa, terminaban inevitablemente heridos emocionalmente, derrotados espiritualmente o incluso completamente destruidos por los ataques sistemáticos y coordinados del enemigo invisible. Pablo había aprendido a través de revelación divina y experiencia ministerial algo que lamentablemente muchos cristianos contemporáneos no comprenden adecuadamente hasta el día de hoy. El diablo no es un enemigo solitario que trabaja independientemente. En Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol inspirado describió meticulosamente toda una estructura militar perfectamente organizada del reino de las tinieblas que opera con eficiencia diabólica. Primero mencionó específicamente los principados o archai en griego. Estos representan como generales demoníacos de altísimo rango que poseen autoridad territorial sobre regiones geográficas muy extensas, como países enteros, continentes completos o grupos étnicos específicos. Son los máximos responsables de planificar estratégicamente y coordinar militarmente ataques masivos contra naciones completas, incluyendo guerras, revoluciones, genocidios y movimientos políticos destructivos. Después describió detalladamente las potestades o exousiai, que funcionarían organizacionalmente como coroneles o comandantes regionales de rango medio. Estos oficiales demoníacos tienen autoridad delegada sobre áreas más específicas y focalizadas de la experiencia humana. Algunos se especializan profesionalmente en destruir sistemáticamente matrimonios y relaciones familiares. Otros se enfocan en crear divisiones doctrinales y conflictos internos en las iglesias locales. Otros se dedican exclusivamente a promover enfermedades crónicas o problemas económicos generacionales. Luego mencionó cuidadosamente a los gobernadores de las tinieblas de este siglo o cosmocratoras, que funcionan organizacionalmente como capitanes o tenientes que supervisan y ejecutan operaciones locales específicas. Pueden estar asignados geográficamente a cargo de una ciudad particular, un vecindario específico, una escuela determinada o incluso una familia individual. Su trabajo es implementar localmente las estrategias diseñadas por los rangos superiores. Finalmente, describió las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o pneumática poneria, que representan como los soldados rasos del ejército demoníaco organizado. La armadura espiritual que Pablo describe inspiradamente en su epístola no representa una invención teológica humana ni una metáfora puramente simbólica creada por la imaginación apostólica. En el libro profético de Isaías, capítulo 59, versículo 17, las Escrituras revelan claramente que Dios mismo usa personalmente armadura real en sus batallas cósmicas. Pues de justicia se vistió como de una coraza, y yelmo de salvación puso en su cabeza. Se puso vestidos de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Esta revelación significa específicamente que cuando un cristiano genuino se viste conscientemente de la armadura espiritual completa, no está usando simplemente algo creado por mentes humanas limitadas o tradiciones religiosas inventadas, sino literalmente el mismo equipamiento divino que Dios Todopoderoso usa personalmente en sus batallas cósmicas contra las fuerzas del mal organizado. Es exactamente como si un soldado común y ordinario recibiera permiso real y autorización oficial para usar las armas personales, la estrategia militar y el equipamiento privado del rey más poderoso, sabio y victorioso de todo el universo conocido. Cada pieza individual de esta armadura sobrenatural tiene respaldándola toda la autoridad completa e ilimitada del cielo, todos los ángeles, todos los recursos infinitos de Dios y toda la victoria garantizada de Cristo resucitado.
Cuando un creyente usa conscientemente el cinturón de la verdad divina, tiene acceso completo a la misma verdad absoluta e inquebrantable que Dios Todopoderoso usa en sus operaciones. Cuando lleva fielmente la coraza de justicia celestial, está protegido por la misma justicia perfecta, completa e impecable de Cristo Jesús. Cuando calza el Evangelio de la paz, camina con la misma estabilidad inquebrantable que Dios tiene. No son imitaciones baratas, copias débiles o versiones reducidas de la armadura original. Es literalmente la armadura real, actual y completa del Dios Todopoderoso, siendo compartida generosamente con sus hijos adoptivos amados. El secreto final y más profundo que Pablo descubrió a través de revelación directa del Espíritu Santo no tenía absolutamente nada que ver con técnicas religiosas especiales, rituales complicados, fórmulas mágicas o ceremonias místicas desarrolladas por tradiciones humanas. En su carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 27, él escribió con absoluta claridad: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La palabra griega revestidos es exactamente la misma palabra técnica que usó consistentemente para describir el proceso de ponerse la armadura espiritual completa. Esta conexión revela que la verdadera protección espiritual inquebrantable no proviene primariamente de hacer algo religioso específico, sino fundamentalmente de ser alguien completamente diferente. Ser una persona que vive absolutamente conectada, sometida y entregada a Cristo Jesús como Señor personal. Cuando Pablo habló inspiradamente de vestirse de toda la armadura de Dios Todopoderoso, estaba hablando esencialmente de vestirse de Cristo mismo, de su carácter, de su naturaleza, de su vida, de su espíritu, de sus valores, de sus prioridades, de su amor y de su poder sobrenatural. Cada pieza individual de la armadura es en realidad una manifestación específica y particular del carácter perfecto de Jesús que se expresa y manifiesta sobrenaturalmente en la vida diaria del creyente comprometido. Por esta razón fundamental, la armadura funciona necesariamente como un sistema integrado, completo y sinérgico. No son piezas separadas, independientes o autónomas, que se pueden usar selectivamente según las preferencias personales o las circunstancias particulares. Es literalmente la vida misma de Cristo resucitado, cubriendo, protegiendo, llenando y transformando completamente a la persona que ha decidido seguirlo de todo corazón, alma, mente y fuerzas, sin reservas, sin condiciones y sin límites de tiempo establecidos por conveniencia humana. Pablo observaba fascinado cómo cada soldado romano se preparaba meticulosamente para el combate diario. La primera pieza que siempre se colocaban era el cinturón militar de cuero grueso y extraordinariamente resistente. Este cinturón no era simplemente un accesorio decorativo o una tradición militar sin importancia, sino la pieza absolutamente fundamental que sostenía y mantenía en su lugar correcto todas las demás partes del equipamiento militar completo. Sin este cinturón firmemente ajustado alrededor de la cintura del soldado, la túnica se movía incómodamente durante el combate, la espada se balanceaba peligrosamente golpeando las piernas, y todas las otras piezas de la armadura perdían completamente su efectividad y protección. Era literalmente la base estructural de todo el sistema de protección personal del guerrero. Cuando Pablo escribió inspiradamente a los cristianos efesios en el capítulo 6, versículo 14 de su carta, declaró con autoridad divina absolutamente clara: «Estad, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». La palabra griega específica que Pablo usó para ceñidos significa literalmente rodeado completamente y firmemente, exactamente como cuando algo se envuelve con fuerza alrededor de la cintura para dar soporte total y estabilidad perfecta
al cuerpo entero. Pablo había entendido a través de revelación directa del Espíritu Santo que en el reino espiritual invisible, pero real, la verdad divina funciona exactamente igual que el cinturón romano funciona en el mundo físico. Es el fundamento absoluto e inquebrantable que mantiene unida y funcionando correctamente toda la armadura espiritual completa. Sin verdad genuina y absoluta arraigada profundamente en el corazón transformado del creyente genuino, todas las demás piezas espirituales se vuelven completamente inestables, se mueven peligrosamente de su posición correcta y pierden todo su poder protector supernatural. La verdad bíblica no es simplemente conocimiento intelectual acumulado sobre Dios o información teológica memorizada mecánicamente de las Escrituras. Es una realidad viviente y transformadora que penetra hasta lo más profundo del ser humano completo, transformando radicalmente el carácter, las motivaciones más secretas, las intenciones más íntimas y todas las áreas privadas donde absolutamente nadie más puede ver ni juzgar. Cuando un cristiano sincero se ciñe conscientemente con la verdad divina revelada, está declarando delante de Dios y los ángeles que vivirá en honestidad completa y transparencia total, sin máscaras falsas, sin pretensiones religiosas, sin engaños sutiles, sin dobles intenciones ocultas. Este cinturón sobrenatural de verdad posee el poder divino de repeler automáticamente toda mentira que el enemigo astuto trate de sembrar en la mente o contaminar el corazón. Después de ajustar firmemente el cinturón alrededor de su cintura, los soldados romanos experimentados se colocaban cuidadosa y meticulosamente la coraza, una pieza de protección extremadamente elaborada que cubría completamente el pecho, los costados vulnerables y toda la espalda expuesta. Esta coraza estaba diseñada específicamente y científicamente para proteger los órganos más vitales y esenciales del cuerpo humano. El corazón que bombea la sangre, los pulmones que proporcionan oxígeno y otros órganos internos absolutamente esenciales para mantener la vida física. Un solo golpe directo y certero al corazón podía matar instantáneamente al guerrero más fuerte, experimentado y valiente del ejército entero. Por esta razón crítica, la coraza tenía que ser extraordinariamente resistente, perfectamente ajustada y cubrir sin dejar absolutamente ningún espacio vulnerable toda el área completa del torso del soldado. Pablo entendió perfectamente esta función vital y crítica cuando escribió inspiradamente la segunda parte de Efesios capítulo 6, versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia. En el mundo espiritual invisible pero completamente real, el corazón humano representa simbólicamente el centro absoluto de todas las emociones profundas, todas las decisiones importantes, todas las motivaciones secretas y la esencia misma de la personalidad única de cada individuo. Es el lugar sagrado donde residen los sentimientos más profundos e íntimos, los deseos más secretos y poderosos, y las convicciones más fuertes y duraderas que definen completamente quién es realmente una persona. También es consistentemente el blanco favorito y más atacado del enemigo para sus ataques más devastadores, destructivos y paralizantes. Satanás sabe perfectamente que si puede herir gravemente el corazón de una persona con condenación falsa, culpa tóxica, vergüenza destructiva o acusaciones mentirosas y constantes, puede paralizar completamente y permanentemente su vida espiritual entera. La coraza de justicia que Pablo describe detalladamente no es la justicia humana, imperfecta y limitada, que las personas religiosas tratan desesperadamente de ganar a través de buenas obras meritorias o comportamiento religioso externo. Es la justicia perfecta, completa e inquebrantable de Cristo Jesús, que Dios Todopoderoso otorga gratuitamente y permanentemente a todos los que genuinamente creen y confían en su Hijo amado.
En su carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 y 22, Pablo explicó claramente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esta justicia imputada sobrenaturalmente funciona como una coraza completamente impenetrable que cubre, protege y sella completamente el corazón vulnerable del creyente genuino. Los pies de los soldados romanos estaban cuidadosamente protegidos por sandalias militares, especiales que tenían una característica muy particular y estratégicamente importante. Las suelas gruesas estaban reforzadas con clavos metálicos pequeños, pero extraordinariamente resistentes, distribuidos científicamente para proporcionar tracción perfecta y equilibrio absoluto en cualquier tipo de terreno imaginable. Estas sandalias especializadas permitían al soldado experimentado mantener equilibrio total y firmeza absoluta, sin importar si peleaba en terreno rocoso y irregular, lodoso y resbaladizo, inclinado y traicionero, o cualquier otra superficie peligrosa. Un soldado con los pies inestables era literalmente un soldado muerto, porque no podía maniobrar efectivamente, mantener su posición durante el combate intenso o ejecutar los movimientos tácticos necesarios para la supervivencia. Pablo observó cuidadosamente esta característica crucial del equipamiento militar y la conectó espiritualmente con la tercera pieza fundamental de la armadura espiritual divina. En su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 15, escribió con precisión inspirada: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra griega apresto significa específicamente preparación completa, estar absolutamente listo y perfectamente equipado para cualquier situación posible o desafío imprevisto. El Evangelio de la paz no se refiere únicamente a tener paz interior personal o tranquilidad emocional, sino fundamentalmente a llevar, compartir y proclamar las buenas nuevas de paz permanente entre Dios Santo y la humanidad pecadora a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Este calzado espiritual sobrenatural proporciona estabilidad completamente inquebrantable al creyente comprometido, permitiéndole caminar con confianza absoluta y autoridad divina en cualquier territorio espiritual, sin importar cuán hostil, peligroso o demoníacamente controlado sea el ambiente espiritual que lo rodea completamente. Cuando un cristiano genuino tiene sus pies firmemente calzados con el Evangelio de la paz, puede avanzar decididamente y sin temor hacia territorio que antes estaba completamente bajo control y dominio enemigo. Cada paso firme que da en fe extiende literalmente las fronteras del reino de Dios y hace retroceder permanentemente las fronteras de las tinieblas. En el libro profético de Isaías, capítulo 52, versículo 7, el profeta inspirado declaró proféticamente: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Los pies específicamente calzados con el Evangelio tienen autoridad divina delegada para pisar serpientes venenosas y escorpiones espirituales, exactamente como Jesús prometió claramente en Lucas, capítulo 10, versículo 19. El escudo romano era una pieza de equipamiento militar verdaderamente impresionante y tecnológicamente avanzada, diseñada científicamente no solo para detener ataques directos convencionales, sino específicamente para neutralizar completamente una de las armas más temidas, devastadoras y mortales de toda esa época histórica, las flechas incendiarias diseñadas para causar máximo daño. Estos proyectiles especializados tenían puntas metálicas envueltas cuidadosamente en material altamente inflamable, empapado completamente en aceite ardiente o brea pegajosa.
que se encendían inmediatamente antes de ser disparadas, con precisión letal, hacia sus objetivos. Cuando estas flechas de fuego impactaban contra objetivos normales y desprotegidos, no solo causaban heridas físicas graves y dolorosas, sino que también iniciaban incendios devastadores, que se extendían rápidamente y destruían todo a su paso. Los ingenieros militares romanos habían desarrollado inteligentemente una técnica especial y efectiva para contrarrestar completamente esta amenaza mortal. Mojaban regular y sistemáticamente sus escudos resistentes en agua fría para que cualquier flecha incendiaria que los golpeara se extinguiera inmediata y automáticamente al contacto directo. Pablo conocía perfectamente esta táctica militar especializada cuando escribió inspiradamente Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La frase «sobre todo» indica claramente que este escudo particular tiene una importancia especial y crítica entre todas las piezas de la armadura espiritual completa. El escudo de la fe genuina funciona exactamente como el escudo romano mojado. Tiene la capacidad sobrenatural y garantizada de extinguir inmediata y completamente todos los ataques incendiarios del enemigo astuto. Los dardos de fuego específicos del maligno incluyen dudas paralizantes y persistentes sobre la bondad y fidelidad de Dios, temores irracionales e intensos sobre el futuro incierto, tentaciones intensas y aparentemente irresistibles hacia el pecado destructivo, pensamientos persistentes de desesperanza y desesperación profunda, acusaciones completamente falsas sobre la identidad verdadera del creyente y cualquier otro ataque directo específicamente diseñado para encender fuegos destructivos en la mente vulnerable y el corazón sensible. La fe genuina y bíblica actúa consistentemente como un escudo húmedo que apaga instantánea y completamente estos dardos encendidos. En la primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 9, el apóstol experimentado instruye claramente, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La fe verdadera no es simplemente creencia mental abstracta, sino confianza activa, viva y práctica en el carácter perfecto y las promesas inquebrantables de Dios Todopoderoso. La cabeza humana contiene y protege el cerebro, el órgano más vital, complejo y absolutamente vulnerable del cuerpo humano entero. Los soldados romanos experimentados sabían perfectamente que un golpe certero, directo y poderoso a la cabeza podía causar muerte instantánea o daño cerebral permanente e irreversible que dejaría al guerrero más valiente completamente incapacitado para cualquier combate futuro. Por esta razón crítica y fundamental, el yelmo representaba una de las piezas más importantes, mejor diseñadas y más cuidadosamente fabricadas de toda la armadura militar completa. Estaba construido meticulosamente con los metales más resistentes, duraderos y costosos disponibles en esa época, y cubría completamente el cráneo vulnerable, incluyendo protección especializada para la frente expuesta, los lados laterales de la cabeza y la base delicada del cuello. Algunos yelmos avanzados incluso tenían protección adicional, específicamente diseñada para la cara completa y la mandíbula inferior. Pablo reconoció inmediatamente la importancia absolutamente crítica de proteger efectivamente la mente humana cuando escribió inspiradamente Efesios capítulo 6, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. La mente humana es literalmente el campo de batalla principal y más importante donde se libra constantemente la guerra espiritual invisible. Es específicamente donde llegan todos los pensamientos, se procesan todas las emociones intensas, se toman todas las decisiones importantes y se forman todas las creencias fundamentales que determinarán completamente el curso de toda la vida futura.
Satanás concentra inteligentemente muchos de sus ataques más sofisticados, peligrosos y devastadores directamente contra la mente humana vulnerable. Trata persistentemente de llenarla completamente con pensamientos destructivos y negativos, depresión profunda y paralizante, confusión mental severa, desesperanza aplastante, ansiedad completamente paralizante, pensamientos suicidas persistentes y toda clase de ideas tóxicas que contradicen directamente la verdad revelada de Dios. El yelmo de la salvación proporciona protección completa, permanente e impenetrable para la mente transformada del creyente genuino. Esta salvación no se refiere únicamente al momento inicial cuando una persona acepta sinceramente a Cristo como Salvador personal, sino a la realidad completa, permanente e inquebrantable de ser eternamente salvo por Dios Todopoderoso. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8, Pablo amplía significativamente este concepto. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza sólida de salvación incluye la seguridad presente e inquebrantable de ser hijo adoptado de Dios, la confianza absoluta en su protección continua y fiel, y la certeza completamente gloriosa del futuro eterno en su presencia perfecta. Hasta este momento específico, Pablo había descrito cuidadosamente 5 piezas de la armadura que tenían funciones completamente defensivas y protectoras. Proteger efectivamente, cubrir completamente, sostener firmemente y defender exitosamente al creyente de todos los ataques enemigos posibles. Pero ahora introduce un elemento completamente diferente y revolucionario que tiene una función específicamente ofensiva y agresiva. La espada romana era el arma personal más importante, valiosa y efectiva de cada soldado individual. Diseñada inteligentemente no solo para defenderse pasivamente, sino para atacar directa y agresivamente al enemigo y ganar territorio permanente en cada batalla. Era un arma sofisticada que requería entrenamiento especializado y prolongado, práctica constante y disciplinada, y habilidad específicamente desarrollada para usar efectivamente en combate real. Pablo escribió inspiradamente la segunda parte de Efesios capítulo 6, versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada espiritual sobrenatural trasciende completamente cualquier arma física jamás creada, diseñada o fabricada por manos humanas limitadas. La palabra de Dios que Pablo describe detalladamente aquí no es simplemente el texto bíblico escrito en páginas de papel o información teológica memorizada. El término griego específico que Pablo usó conscientemente es rema, que se refiere específicamente a la palabra viva, activa y poderosa que el Espíritu Santo trae sobrenaturalmente a la mente del creyente en el momento exacto cuando la necesita desesperadamente. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se describe claramente el poder sobrenatural de esta espada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta espada divina tiene la capacidad completamente sobrenatural de cortar y separar perfectamente entre lo que es genuinamente de Dios y lo que es definitivamente del enemigo, entre la verdad absoluta y la mentira sutil, entre la luz pura y las tinieblas engañosas. Jesús mismo demostró personalmente el uso completamente efectivo de esta espada cuando fue tentado directamente por Satanás en el desierto. En Mateo capítulo 4, versículos 4, 7 y 10, Cristo respondió a cada tentación específica con una porción exacta de la Escritura. Escrito está. Y luego citó la palabra precisa que neutralizaba completa e inmediatamente el ataque enemigo.
Durante sus largos meses de observación cuidadosa en la prisión romana fría y húmeda, Pablo había llegado gradualmente a una comprensión profunda y reveladora que revolucionaría para siempre la manera como los cristianos entienden y practican la guerra espiritual. Cada elemento individual de la armadura que había descrito meticulosamente no representaba simplemente símbolos ilustrativos bonitos o metáforas teológicas para facilitar la comprensión doctrinal. Eran realidades espirituales completamente literales que poseen poder sobrenatural genuino y mensurable. Cuando el Espíritu Santo le reveló estas verdades profundas, Pablo entendió que cada pieza de la armadura contiene una porción específica del poder mismo de Dios Todopoderoso. El cinturón de la verdad no es solo un concepto abstracto sobre honestidad, sino que lleva el poder de la verdad absoluta que destruye toda mentira y engaño. La coraza de justicia no es simplemente una doctrina sobre perdón, sino que posee el poder actual de la justicia perfecta de Cristo que repele toda acusación y condenación. El calzado del Evangelio no es únicamente información sobre paz, sino que contiene el poder dinámico del Evangelio que transforma vidas y establece el reino de Dios. El escudo de la fe no es meramente una actitud mental positiva, sino que posee poder sobrenatural para extinguir literalmente todos los ataques incendiarios del maligno. El yelmo de salvación no es solo seguridad emocional, sino que tiene el poder de la salvación eterna que protege completamente la mente de todo ataque destructivo. La espada del Espíritu no es simplemente conocimiento bíblico, sino que posee el poder creativo de la palabra de Dios que puede cambiar cualquier situación. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, Pablo explicó: «Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios». Estas armas espirituales alteran completamente el equilibrio de fuerzas en el mundo invisible, activando la presencia tangible y la autoridad incuestionable de Cristo en la vida del creyente, que las usa correctamente. El descubrimiento final y más importante que Pablo hizo sobre la armadura espiritual fue que su efectividad máxima no se alcanza usando las piezas de manera individual o selectiva, sino vistiéndose completamente con todo el equipamiento como un sistema integrado y sinérgico. Los soldados romanos nunca salían a batalla con solo algunas piezas de su armadura. Sabían que un área desprotegida, sin importar cuán pequeña fuera, podía convertirse en el punto de entrada para un ataque mortal. La armadura funcionaba como una unidad completa donde cada pieza potenciaba y fortalecía la efectividad de todas las demás. Pablo había observado esta verdad militar y la aplicó al reino espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 11, el apóstol enfatizó: «Vestíos de toda la armadura de Dios». La palabra toda en griego es panoplia, que significa literalmente el equipamiento completo, sin excepción alguna. No es opcional ni recomendable vestirse de toda la armadura. Es absolutamente indispensable para la supervivencia espiritual. Cuando un creyente se viste completamente con todas las 6 piezas de la armadura divina, ocurre una transformación sobrenatural extraordinaria. El cinturón de verdad sostiene y fortalece la coraza de justicia, que a su vez protege el corazón, mientras los pies calzados con el Evangelio avanzan con estabilidad perfecta. El escudo de fe intercepta todos los ataques, mientras el yelmo de salvación mantiene la mente clara y enfocada, y la espada del Espíritu corta a través de toda oposición enemiga. Un cristiano completamente armado se convierte en una fortaleza móvil que avanza el reino de Dios. Pablo había comprendido a través de su experiencia en prisión que observar a los soldados romanos prepararse cada mañana le enseñaba algo fundamental sobre la vida cristiana.
Estos guerreros nunca se despertaban y salían inmediatamente a sus labores. Cada amanecer seguían exactamente el mismo ritual meticuloso y disciplinado. Se levantaban antes del alba, examinaban cuidadosamente cada pieza de su equipamiento y luego se vestían sistemáticamente con toda su armadura en el orden correcto y preciso. Primero el cinturón, después la coraza, luego el calzado, el escudo en la mano, el yelmo sobre la cabeza y finalmente la espada en su vaina. Era un proceso que nunca saltaban ni acortaban, porque sabían que su supervivencia dependía completamente de estar correctamente equipados. Esta observación diaria le reveló a Pablo una verdad espiritual crucial. Ponerse la armadura de Dios no es un evento único que sucede una sola vez cuando alguien se convierte al cristianismo. Es una disciplina diaria, un ritual sagrado que debe repetirse cada mañana sin excepción. En su carta a los Romanos capítulo 13, versículo 14, Pablo había escrito: «Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». El verbo vestíos en griego está en tiempo presente continuo, indicando una acción que debe repetirse constantemente. Cada mañana el creyente sabio debe despertar y declarar conscientemente cada pieza de la armadura sobre su vida. No es suficiente simplemente recordarlas mentalmente o asumir que están automáticamente puestas. Es necesario activarlas específicamente a través de confesión bíblica clara y oración intencional y específica. Este proceso puede incluir declarar: «Me ciño con la verdad de Dios, me visto con la coraza de justicia de Cristo, calzo mis pies con el Evangelio de la paz», y así sucesivamente con cada elemento. Es un ritual espiritual de preparación consciente para la batalla cotidiana que inevitablemente vendrá. Los soldados romanos entendían que un día sin armadura era un día de muerte segura. De la misma manera, un cristiano que no se reviste diariamente con toda la armadura de Dios queda completamente vulnerable a los ataques enemigos que vendrán durante ese día. Este revestimiento diario no es opcional ni recomendable, es absolutamente esencial para la supervivencia espiritual en el mundo caído donde vivimos rodeados de fuerzas hostiles invisibles. Durante sus años de ministerio extenso e intenso, Pablo había aprendido a reconocer los patrones específicos y repetitivos que caracterizan los ataques demoníacos contra los creyentes. Estos ataques espirituales no son aleatorios ni desorganizados, sino que siguen estrategias calculadas y métodos reconocibles que se pueden identificar y confrontar efectivamente. En su segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículo 11, Pablo escribió: «Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones». La palabra maquinaciones en griego se refiere a estrategias planificadas y tácticas deliberadas. Pablo había identificado varios patrones comunes que aparecen consistentemente cuando el enemigo ataca a los cristianos. Primero, los pensamientos repetitivos destructivos que llegan sin invitación y se repiten obsesivamente en la mente, especialmente durante momentos de oración o estudio bíblico. Segundo, conflictos repentinos que explotan sin causa aparente entre personas que normalmente se llevan bien, especialmente en familias cristianas o iglesias locales. Tercero, enfermedades súbitas que aparecen justo antes de eventos importantes del reino de Dios o momentos de mayor compromiso espiritual. Cuarto, problemas financieros inexplicables que surgen misteriosamente cuando una persona está dando generosamente o sirviendo fielmente. Quinto, crisis relacionales que aparecen precisamente cuando alguien está creciendo espiritualmente o tomando decisiones importantes para seguir a Cristo más de cerca. Pablo enseñaba que cuando un creyente está correctamente equipado con toda la armadura de Dios,
puede discernir inmediatamente estos patrones y reconocerlos como ataques espirituales en lugar de simplemente circunstancias normales de la vida. Esta identificación correcta es crucial porque permite al cristiano responder apropiadamente con armas espirituales en lugar de intentar resolver problemas espirituales con métodos puramente naturales. Una vez identificado el ataque, la armadura completa permite no solo defenderse efectivamente, sino también contraatacar directamente contra la fuente espiritual del problema. El cinturón de verdad expone las mentiras detrás del ataque. La coraza de justicia protege el corazón de la condenación. El calzado del Evangelio proporciona estabilidad para mantenerse firme. El escudo de fe extingue los dardos incendiarios. El yelmo de salvación protege la mente de confusión. Y la espada del Espíritu corta a través de las fortalezas enemigas para traer liberación completa. Pablo había descubierto que la armadura de Dios no fue diseñada únicamente para propósitos defensivos y protectivos. Más allá de simplemente defender al creyente de los ataques enemigos, esta armadura espiritual también proporciona capacidades ofensivas poderosas que permiten al cristiano, equipado, atacar directamente las fortalezas demoníacas y liberar territorio que había estado bajo control de las tinieblas. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, Pablo explicó esta dimensión ofensiva. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas armas espirituales tienen el poder divino no solo de resistir ataques, sino de destruir completamente las fortalezas establecidas donde el enemigo ha construido centros de operación. Un creyente correctamente equipado con toda la armadura puede liberar territorios geográficos específicos que han estado bajo influencia demoníaca, confrontando directamente los principados que controlan ciudades o regiones enteras. Puede liberar personas individuales que han estado atadas por fortalezas mentales, emocionales o espirituales, cortando las cadenas invisibles que las han mantenido en esclavitud. Puede liberar situaciones específicas que han estado dominadas por fuerzas de las tinieblas, como negocios, escuelas, hospitales u otras instituciones que han sido centros de actividad demoníaca. La estrategia ofensiva comienza siempre con la identificación precisa del tipo de fortaleza enemiga que debe ser confrontada. Algunas fortalezas son mentales, construidas sobre sistemas de pensamiento falsos. Otras son emocionales, edificadas sobre traumas y heridas del pasado. Algunas son territoriales, establecidas sobre lugares específicos a través de actividades ocultistas o inmorales. Una vez identificada la naturaleza de la fortaleza, el guerrero equipado puede usar la espada del Espíritu para cortar a través de sus fundamentos, el escudo de fe para apagar sus ataques defensivos y las demás piezas de la armadura para mantener protección completa mientras avanza agresivamente contra el territorio enemigo. El objetivo final de toda estrategia ofensiva es extender activamente las fronteras del reino de la luz, estableciendo el señorío de Cristo en lugares donde antes dominaban las tinieblas y liberando a las personas para que puedan conocer y servir al Dios verdadero. Al final de sus instrucciones detalladas sobre cada pieza de la armadura espiritual, Pablo añadió un elemento crucial que muchos cristianos pasan por alto o subestiman. En Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19, el apóstol escribió: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio.
Esta instrucción sobre la oración no es simplemente un pensamiento adicional o una sugerencia opcional que Pablo agregó al final. Es la clave fundamental que activa y mantiene funcionando efectivamente toda la armadura espiritual completa. La oración es literalmente el combustible sobrenatural que alimenta cada pieza de la armadura y las mantiene operando con poder divino. Sin oración constante, intencional y específica, la armadura se vuelve gradualmente inefectiva e inútil, como una máquina poderosa que se queda sin el combustible necesario para funcionar. Pablo especifica varios tipos diferentes de oración que son necesarios para mantener la armadura completamente operativa. Primero, toda oración incluye adoración, acción de gracias, confesión, petición e intercesión. Segundo, súplica se refiere a peticiones específicas e intensas por necesidades particulares. Tercero, oración en el Espíritu significa orar bajo la dirección y poder del Espíritu Santo, incluyendo orar en lenguas cuando es apropiado. Cuarto, velando significa mantenerse alerta y persistente en la oración, no permitiendo que se vuelva rutinaria o mecánica. La oración alimenta el cinturón de verdad, manteniéndolo conectado con la palabra de Dios. Energiza la coraza de justicia, recordando constantemente la posición correcta en Cristo. Fortalece el calzado del Evangelio mediante intercesión por oportunidades de testimonio. Amplifica el poder del escudo de fe a través de declaraciones de confianza en Dios. Ilumina el yelmo de salvación con revelación fresca de la identidad en Cristo. Y afila la espada del Espíritu a través de meditación en las Escrituras. Un cristiano que ora constantemente mantiene su armadura completamente cargada y lista para cualquier batalla que pueda venir. La oración no es una actividad separada de llevar la armadura. Es el sistema de suministro de energía que hace que toda la armadura funcione con efectividad sobrenatural. Aunque Pablo no menciona explícitamente el ayuno en sus instrucciones sobre la armadura en Efesios, capítulo 6, Jesús había enseñado claramente que esta disciplina espiritual amplifica exponencialmente el poder de las armas espirituales. Cuando los discípulos no pudieron expulsar un demonio particularmente fuerte y le preguntaron a Jesús por qué habían fallado, él respondió en Mateo capítulo 17, versículo 21, «Pero este género no sale sino con oración y ayuno». Esta enseñanza de Cristo revela que existen diferentes niveles de poder demoníaco y algunos de los más fuertes requieren un nivel superior de autoridad espiritual que se alcanza únicamente a través de la combinación de oración con ayuno. El ayuno bíblico es mucho más que simplemente abstenerse de comida por razones de salud o dieta. Es una disciplina espiritual deliberada, donde el creyente voluntariamente se niega a ciertos placeres físicos para concentrarse más intensamente en buscar a Dios y aumentar su sensibilidad espiritual. Cuando se combina con el uso de la armadura completa, el ayuno potencia dramáticamente la efectividad de cada pieza. Durante periodos de ayuno, el cinturón de verdad se ajusta más firmemente cuando la persona elimina las distracciones y se enfoca únicamente en la palabra de Dios. La coraza de justicia brilla con mayor claridad cuando el corazón se purifica a través de la negación personal. El calzado del Evangelio se vuelve más estable cuando los pies están firmemente plantados en propósitos espirituales, en lugar de satisfacción física. El escudo de fe se fortalece cuando la confianza en Dios aumenta a través de depender de Él en lugar de la comida. El yelmo de salvación se ilumina con mayor revelación cuando la mente se despeja de las preocupaciones terrenales. Y la espada del Espíritu corta con mayor precisión cuando el guerrero está espiritualmente afilado a través de la disciplina personal. El ayuno también aguza dramáticamente la capacidad del creyente para discernir ataques espirituales y reconocer la voz de Dios. Muchos cristianos
Viven en un estado de insensibilidad espiritual debido a la constante satisfacción de deseos físicos. El ayuno rompe esta insensibilidad y restaura la agudeza espiritual necesaria para la guerra efectiva. Cuando un creyente combina la armadura completa con períodos regulares de ayuno y oración, se convierte en un guerrero espiritualmente afilado que puede confrontar exitosamente aún las fortalezas demoníacas más poderosas y establecidas. Pablo había llegado a comprender una verdad fundamental que transformaría completamente la manera como los cristianos entienden su posición en la guerra espiritual. El creyente no lucha contra las fuerzas demoníacas usando su propia fuerza humana limitada, sino ejerciendo la autoridad suprema que Cristo delegó oficialmente a su iglesia. La armadura espiritual es la manifestación visible de esta autoridad invisible, pero absolutamente real. Antes de su ascensión al cielo, Jesús declaró en Mateo capítulo 28, versículo 18: «Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Cristo posee autoridad absoluta e ilimitada sobre todas las fuerzas del universo, incluyendo todos los demonios, principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Inmediatamente después de declarar su autoridad total, Jesús comisionó a sus discípulos en el versículo 19: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones». La palabra «por tanto» conecta directamente la autoridad de Cristo con la misión de sus seguidores, indicando que ellos operarían bajo esa misma autoridad delegada. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús había explicado específicamente el alcance de esta autoridad delegada. «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». La palabra potestad en griego es exousia, que significa autoridad oficial delegada, como la que un embajador tiene para representar a su gobierno en territorio extranjero. Cuando un cristiano se reviste completamente con la armadura de Dios, no está simplemente poniéndose equipamiento religioso simbólico. Está vistiéndose oficialmente con las insignias de su autoridad delegada, como representante del reino de Dios en territorio enemigo. Cada pieza de la armadura comunica a las fuerzas demoníacas que este creyente está operando bajo la autoridad directa de Cristo resucitado y tiene derecho legal para ejercer poder sobre ellas. Satanás y sus demonios están legalmente obligados a obedecer a un cristiano que está correctamente equipado con toda la armadura y opera conscientemente bajo la autoridad delegada de Cristo. No obedecen por respeto o admiración hacia el creyente individual, sino porque reconocen y temen la autoridad de Cristo que está siendo ejercida a través de ese creyente. Esta comprensión cambia completamente la perspectiva del conflicto espiritual. No es una batalla entre fuerzas iguales, sino el ejercicio de autoridad superior sobre poderes ya derrotados que deben someterse cuando son confrontados apropiadamente. A través de los siglos de historia cristiana han existido innumerables testimonios documentados de creyentes que, equipados correctamente con toda la armadura de Dios, han experimentado victorias sobrenaturales que desafían toda explicación natural. Estas victorias no son coincidencias afortunadas ni casualidades inexplicables, sino resultados esperados y normales del equipamiento espiritual apropiado. Pablo mismo había experimentado múltiples liberaciones milagrosas durante su ministerio. En Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, cuando él y Silas estaban encarcelados en Filipos, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.
Esta liberación sobrenatural ocurrió porque Pablo y Silas mantuvieron su armadura espiritual completamente puesta aún en las circunstancias más adversas. Sus testimonios incluyen liberaciones milagrosas donde personas han sido instantáneamente libres de adicciones que los habían dominado por décadas. Creyentes equipados han visto cadenas generacionales de pobreza, enfermedad y maldición romperse permanentemente cuando confrontaron las fortalezas espirituales con la armadura completa. Sanidades inexplicables han ocurrido cuando cristianos armados han orado por enfermos, viendo tumores desaparecer, huesos rotos sanar instantáneamente y enfermedades terminales revertirse completamente. Provisiones sobrenaturales han aparecido en momentos de necesidad extrema, cuando creyentes equipados han confiado en la provisión de Dios mientras servían fielmente en su reino. Protección divina ha salvado vidas en accidentes que deberían haber sido mortales, en desastres naturales devastadores y en situaciones de violencia donde la intervención de Dios fue la única explicación posible. Familias enteras han sido transformadas cuando un miembro se equipó correctamente y comenzó a ejercer autoridad espiritual sobre las fuerzas que habían estado atacando su hogar. Iglesias que estaban muriendo han experimentado avivamiento poderoso cuando los líderes se armaron apropiadamente y confrontaron los espíritus que habían estado sofocando el crecimiento espiritual. Comunidades enteras han visto cambios dramáticos en los niveles de crimen, drogadicción y violencia cuando grupos de creyentes equipados han intercedido consistentemente y han confrontado los principados territoriales. Estos testimonios no son exageraciones religiosas ni historias inventadas para impresionar a otros. Son documentación histórica del poder de Dios, manifestándose a través de creyentes que han aprendido a usar correctamente las armas espirituales que Él ha proporcionado. Pablo había comprendido que cuando un creyente genuino aprende a dominar completamente el uso de la armadura de Dios, los beneficios de esta victoria espiritual no se limitan únicamente a su experiencia personal. Establece un legado duradero de guerra espiritual victoriosa que se extiende automáticamente a su familia inmediata y a las generaciones futuras de sus descendientes. Las fortalezas demoníacas generacionales que pueden haber dominado un linaje familiar por décadas o incluso siglos se rompen permanentemente. Cuando un guerrero espiritual equipado confronta sistemáticamente estos poderes y establece un nuevo patrón de victoria. En Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, Dios declaró: visitando la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y haciendo misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aunque las consecuencias negativas de la desobediencia pueden afectar varias generaciones, las bendiciones de la obediencia se extienden a miles de generaciones. Cuando un creyente se equipa correctamente con toda la armadura y vive consistentemente en victoria espiritual, está estableciendo un precedente de dominio que sus hijos, nietos y descendientes futuros heredarán automáticamente. Los patrones generacionales de derrota, pobreza, enfermedad, divorcio, adicción y fracaso se interrumpen permanentemente cuando un guerrero espiritual toma autoridad sobre las fuerzas demoníacas que han perpetuado estos ciclos destructivos. Este guerrero espiritual victorioso se convierte en lo que la Biblia llama un reparador de portillos. En Isaías capítulo 58, versículo 12, Dios promete: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Un portillo es una brecha en la muralla defensiva de una ciudad, a través de la cual los enemigos pueden entrar y atacar.
En términos espirituales, las fortalezas generacionales son portillos a través de los cuales las fuerzas demoníacas han tenido acceso legal para atacar familias durante generaciones. Cuando un creyente domina la armadura de Dios y cierra estos portillos espirituales, está restaurando la protección divina que debería cubrir naturalmente a toda su descendencia. Los hijos de este guerrero crecen en un ambiente espiritualmente limpio y protegido. Los nietos heredan bendiciones en lugar de maldiciones. Las generaciones futuras caminan en libertad porque alguien en su linaje familiar tuvo el valor y la sabiduría para equiparse correctamente y pelear las batallas espirituales que liberaron a toda la familia del dominio de las tinieblas. Si esta revelación ha impactado tu vida y sabes que necesitas compartirla con otros cristianos que están luchando sin estar completamente equipados, te invito a que hagas clic en el botón de suscripción ahora mismo. Cada semana publico contenido bíblico profundo que te ayudará a crecer en tu vida espiritual y caminar en la victoria que Dios tiene preparada para ti. Y no guardes este conocimiento solo para ti. Comparte este video con tu familia, tus amigos cristianos, con los miembros de tu iglesia y con cualquier persona que necesite conocer estos secretos poderosos. Cuando compartes esta revelación, no solo estás ayudando a otros, sino que también estás extendiendo el reino de Dios y liberando territorio que estaba bajo dominio de las tinieblas. La guerra espiritual es real, pero ahora tienes las armas para ganarla. No salgas de tu casa sin tu armadura completa. No enfrentes ni un solo día sin estar completamente equipado. Tu victoria total comienza ahora mismo.